La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos todos de nueva cuenta a nuestro podcast Ciencia de la Fertilidad. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro. Y juntos vamos a entrevistar el día de hoy de nueva cuenta a la doctora Marta Luna. Que recordemos que este podcast es parte de las actividades académicas de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Y volvimos a traer a Marta y agradecemos mucho que nos hayas vuelto a visitar porque queremos hablar de un tema que es súper complejo. Pero además de ser súper complejo, hay muy poca gente que realmente lo domine. Y Marta es así una experta, es una maestra de las pocas que habla muchísimo del tema, que tiene conocimiento, que está más actualizada. Y es que la verdad es que es un tema que desde la definición es difícil, ¿no? Entonces, la falla de la implantación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Moni. Gracias, Marta, nuevamente. Para nosotros creo que es muy frustrante hablar de falla en implantación. Siempre hablamos de la primera etapa de lo que es un in vitro, de formar embriones, de que tener un embrión cromosómicamente bien nos va a dar un pronóstico muy bueno en las pacientes y de repente, sorpresa, la paciente no se embaraza. Entonces, pues sí, lo primero, Marta, para ti, ¿qué es el cambio de definiciones? ¿Qué opinas? Primero que nada, gracias de nueva cuenta por la invitación. Es un gusto estar aquí y sí, este es un tema que a mí en lo personal me encanta. Sí. Es un reto para nosotros, ¿no? Enfrentarnos ante un caso de una pareja que tiene falla de implantación recurrente. La manera en la que se define ha cambiado a través de los años, ¿sí? Y gracias a todos los avances que hemos tenido y hemos experimentado a través de los años en el laboratorio, donde tenemos hoy en día la oportunidad de ser más selectivos con el embrión que vamos a regresar a al útero. Eso nos ha permitido limitar la cantidad de embriones a transferir. Hace 15 años, cuando yo me estaba entrenando, hacíamos transferencias de embriones en día 3 y transferíamos 3 embriones en día 3. Era como que la regla. Y a medida que hemos perfeccionado estas técnicas de selección, pues nos podemos sentir muy tranquilos con escoger un solo embrión, un blastocisto, y más aún si tenemos la oportunidad de analizarlo genéticamente, cromosómicamente, transferirlo, eso nos da una tasa de implantación realmente muy alta, pero nunca del 100%. Claro. O sea, por una parte, sí hemos aumentado el porcentaje de implantación, tasa de éxito, pero seguimos quedándonos quedando cortos. En un tema y desconocido. Y es algo que los pacientes tienen que reconocer, tienen que entender, ¿no? Porque como bien comentas, pensamos que ya me voy directo in vitro, me transfieren un embrión sano. Es 100%, ¿no? La garantía. No es así. Es frustrante. Sí, es frustrante. Claro. Pero también es cierto que el potencial implantatorio de un embrión es ese, 60-70%, no más. Sí, de forma natural es menor. De forma natural, sí, exacto. Entonces, esa es la posibilidad implantatora de un embrión que está sano. Entonces, cuando transferimos un embrión sano y tenemos una probabilidad de implantación de un 70% y transferimos un segundo embrión, si es que no logramos el objetivo en la primera transferencia, esa siguiente transferencia nos va a dar una probabilidad igual, más o menos del 60-70%. Entonces, eso nos ha permitido limitar la cantidad de transferencias para decirle a una paciente, oye, después de haberte transferido 2 embriones sanos, nuestra probabilidad acumulada de que te embaraces va a ser ya no del 70%, va a ser del 80-85%. Sí. Y si te transferimos un tercer embrión, va a ser hasta del 90%, 95%. Sí. Entonces, hoy en día sí sabemos que lo más importante es el embrión, pero no es lo único. Claro. No es lo único. Entonces, tomando en cuenta estas probabilidades, realmente en la actualidad la definición de falla de implantación recurrente la establecemos en base a la cantidad de embriones que hemos transferido, de preferencia embriones documentados como embriones sanos. Cuando hemos transferido 3 embriones sanos sin haber logrado el objetivo, estoy hablando 3 embriones sanos en 3 transferencias distintas. Sin haber logrado el objetivo es cuando ya tenemos que empezar a estudiar a la paciente. En teoría eso es lo que están haciendo. Lo que hacen en Europa, en Estados Unidos, aunque es bien importante, perdón que los interrumpa, es bien importante también personalizar a cada pareja. Sí, justo, así ahí vamos. O sea, no podemos, no tenemos todas las pacientes, no van a tener 3 embriones sanos para transferir. Justo iba a decir eso. Sí, entonces, correcto. Claro, entonces, ante ese escenario tenemos que decidir si tenemos que implementar algún otro estudio antes de hacer esa primera transferencia, ¿sí? O de hacer esa segunda transferencia. Es que justo acabas de decir, o sea, ¿cuántos de nosotros la realidad es que
pues no tenemos embriones, ¿no? Estaría ideal tener, o sea, por la población que actualmente vemos, tener muchos embriones que transferir, pero como la definición de aborto, de que después de 2, 3 abortos empieza a estudiar. Entonces entra un poco esta parte cuando vamos a empezar a estudiar. Y aprovecho esto, Marta, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué estudios tenemos el día de hoy? O sea, ¿o qué realizas tú? Claro, en yo la creo práctica? que, a ver, tenemos que partir que a la paciente que vamos a someter un tratamiento de fertilización in vitro, los tenemos que estudiar. Sí. ¿Verdad? O sea, los tenemos que estudiar. Estamos acá porque, y es bien importante. Y ya estamos con la idea de que todo está hecho, ¿no? Pero bueno, pero es importante mencionar que a veces no se estudia. Exacto. Y si te fijas, por ejemplo, en las guías de buena práctica que publicó la ESRE el año pasado, ahí dice, en una paciente con falla de implantación está justificado hacer un perfil de tiroides. Oye, a ver, perdón, yo le hago el perfil de tiroides antes de hacer el tratamiento de fertilización in vitro. Entonces hay que estudiar a nuestras pacientes, a nuestras parejas, de forma rutinaria. Yo que les pido, a ver, evalúo la cavidad uterina. Sí, ya sea con un hidrosonograma o histerosonografía, o con un ultrasonido de tercera dimensión para evaluar la forma de la cavidad uterina. Si veo algo en ese hidrosonograma que me llama la atención, le voy a hacer una histeroscopía. Claro. ¿Verdad? Independientemente que obviamente si hay pólipos, miomas, pues los tenemos que corregir, si son intracavitarios, los miomas, pero aún muchas veces con el hidrosonograma, en aquellos casos donde ves el endometrio o las paredes como irregulares, que no ves un defecto como tal en el interior de la cavidad, pero ves las paredes irregulares. Que no te gustan, ¿no? Yo a esa paciente le voy a hacer una histeroscopía antes de transferirla. Justo te iba a decir, o sea, ¿qué peso tiene actualmente la histeroscopía? O sea, ¿será el...? Yo te voy a decir, si yo pudiera hacerle una histeroscopía a todas, se le haría a todas las pacientes antes de transferirles. Y especialmente si hicimos PGTA, si sabemos que tenemos un embrión euploide. El problema es el costo asociado a la histeroscopía. Claro. Y también es cierto que hay publicaciones que hablan que cuando haces una histeroscopía de forma universal no hay un beneficio. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener también una medicina. No podemos hacer estudios por hacerlos, pero la histeroscopía sí juega un papel muy importante en pacientes que tienen falla de implantación recurrente. Sí, o sea, es ir a buscar, o sea, ver el endometrio de frente y ver, o sea, que alguna cosa que puedas tener. Salud. Aproveché esto, ¿no? Sí, adelante. Oye, no, pero justo estaba pensando en lo que decía Marta y me quedé pensando, ¿y cuántas veces no has tenido un endometrio que se ve trilaminar? No perfectamente trilaminar, si es un poquito denso, 7, 8 milímetros, pero que el borde superior lo ves raro, ¿no? Y dices, no me termina de gustar. Sí, 100%. Sí. O sea, al final de cuentas. Yo creo que a través de los años vamos adquiriendo ya sabes, el ojo clínico, la experiencia. Para mí, el evaluar el endometrio durante la preparación endometrial para una transferencia, como requisito absoluto, ese endometrio tiene que estar trilaminar. Sí. O sea, si el endometrio... Tengo un estradiol en 150 picogramos y el endometrio lo veo homogéneo. Lo veo no con esa trilaminaridad. A la paciente no la transfiero. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una histeroscopía. Aprovecho eso. ¿Tiene más peso para ti trilaminar que el grosor? 100% sí. 100% sí. Y fíjate que hace algunos años publicamos en nuestro centro más de 6,000 casos en donde justamente pacientes se habían transferido embriones euploides, o sea, embriones que sabemos que están sanos, y se tomó en cuenta el grosor del endometrio y el patrón del endometrio. Claro. Y lo que vimos que tiene un impacto sobre la capacidad implantatoria es el patrón y no el grosor. Sí. O sea, pacientes con endometrios de 6 milímetros trilaminar igualmente tenían las mismas tasas de implantación. Sí, que cuando hablas del refractario, ¿no? Que te dicen, oye, no te crece, no, pero está trilaminar, pásalo. Sí, es que refractario también es un poco subjetivo, ¿no? O sea, el grosor. A ver, hay pacientes que no desarrollan endometrios. Sí, claro, gruesos. sí, pásalo, ¿no? Y si está trilaminar, coincide con un nivel de estrógeno, de estradiol adecuado. Sí. La conviertes, la preparas y la transfieres. Creo que es el tema que hacemos del estudio de la hormona antimuleriana, que si pacientes embarazadas les tomamos antimuleriana, podría estar bajo. ¿Cuántas pacientes que se embarazaron no supimos el grosor? Claro, entonces también estamos sobrevalorando la parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, ahora aprovecho. Yo sí creo que lo dijiste muy claro, la histeroscopía nos da mucha información. ¿Crees que nos falta todavía mucho por investigar en implantación? ¿Será el tema más verde que tenemos o ignorante que en la parte de implantación? Claro. Mira, es que si analizamos las tasas de implantación a través de los años cuando transferimos embriones,
si te fijas, o sea, se ha mejorado, pero tampoco ha habido un cambio muy sustancioso. No. Entonces, sí nos falta entender más qué sucede cuando un embrión se implanta. Están habiendo muchos estudios recientes que hablan acerca del papel de la inmunología. Claro. La cuestión inmunológica, que durante años dijimos, no existe. Ajá. O sea, la parte inmunológica no tiene un papel importante. Y es una pregunta que siempre nos hacen las pacientes. Oye, ¿y yo lo rechazo? Sí. Y nosotros, no, pero la realidad... Pero había un artículo del Times, no sé si alguna vez lo vieron, que decía, los natural killers mataron a mi bebé. No, ¿Nunca? es que No lo vi, pero... pero es que es cierto. Ahora, el problema, te voy a decir cuál es. Es el problema que nos encontramos o enfrentamos en pacientes que también tienen pérdida gestacional recurrente. Cuando tratamos de estudiar y entender la causa de falla de implantación o pérdida gestacional recurrente, resulta difícil que el grupo de pacientes que estamos estudiando sean homogéneas. Claro. Entonces, hay tantos factores. Y es que eso es mucho. Y entonces, si no tienes un grupo homogéneo, pues no hay forma tampoco de dar un tratamiento y ver si el tratamiento... Que le vaya a funcionar a todas. Que le vaya a funcionar a todas. Claro. Eso es lo difícil, porque el embarazo, la implantación, pues es dependiente de tantas variables que no podemos muchas veces controlar al mismo tiempo, ¿no? Oye, y ahorita todo este auge, que yo sé que es un tema que tú también manejas muy bien, la parte de endometritis, la parte de infección, la parte ahorita de la microbiota. ¿Iremos por allá actualmente? Yo sí creo que tiene un papel importante en la actualidad el tema de la microbiota. Y lo platicábamos hace unos días que en una reunión que tuvimos justamente hablando acerca de este punto. Que a ver, cuando estudiamos, es importante también reconocer que la paciente con falla de implantación recurrente y la paciente con pérdida gestacional recurrente muchas veces sufren un poco de lo mismo. Tenemos que estudiar, tenemos que descartar los mismos factores en las variables. Entonces, hablando de la paciente con falla de implantación, con pérdida gestacional recurrente, sabemos que va a haber un 30% de parejas que no tienen un diagnóstico. Claro. Que las estudiaste y no tienen un diagnóstico. Y yo creo que si a esas pacientes, ese 30% de pacientes, se les estudia la microbiota, se les estudia o se descarta endometritis crónica, ese porcentaje creo que lo reduciríamos. Claro. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, porque a mí siempre me causa un conflicto. O sea, yo soy como de ese tipo de cosas. El conflicto que me causa es cuando tú tienes esta pareja que no sabes por qué, le haces un estudio, o sea, vas y buscas la microbiota, o sea, le tomas una biopsia, le haces un estudio pagado por Industria N y ves cuáles todas las bacterias que tiene, o simplemente le das tratamiento y lactobacilos. No sé, es una pregunta. Sí. No, bueno, yo a las pacientes... versus, o sea, que a todas las pacientes... Yo a las pacientes no les hago un panel de la microbiota. Les inicio tratamiento basado en los hallazgos que encuentro en la histeroscopía. O sea, a todas mis pacientes con falla de implantación, a todas les hago una histeroscopía. Si me fallan una transferencia, les hago una histeroscopía. Entonces, si encuentro datos... Si encuentro datos de endometritis crónica, ¿verdad? Les empiezo tratamiento con antibiótico, les doy lactobacilos orales y durante la preparación endometrial les doy probióticos vaginales, ¿no? Ahora, un punto bien importante también es que en la histeroscopía, al momento de encontrar estos hallazgos, yo remuevo estas áreas como inflamadas. Las remuevo, pero al mismo tiempo envío ese tejido a patología y busco el marcador CD138. Le pido al patólogo que ya sabe todas las piezas que le mando. Chécate, hay células plasmáticas. Entonces, corroboro lo que veo en la histeroscopía con el patólogo. El diagnóstico patológico. Claro. Exacto. Entonces, doy tratamiento. Típicamente les doy a mis pacientes moxifloxacino y muchas veces les agrego clindamicina también. Como para cubrirlas más. Las cubro con los probióticos orales, probióticos intestinales también, porque luego doble antibiótico les arruina la flora intestinal. Y en el ciclo siguiente las preparo para transferir. Si a pesar de transferir otro embrión euploide de muy buena calidad, la paciente no se embaraza,
es entonces cuando le hago el panel para ya de manera más Microbiota. específica Para entender microbiota. qué bacteria es la que está generando Ok. la Y endometritis. le corres nada más un panel para microbiota y para para endometritis. crónica. O sea, no corres un panel para ver de receptividad endometrial. No, porque a ver, también está muy ligada la endometritis crónica con alteraciones en la receptividad endometrial. Claro. Hay publicaciones que hablan, si la paciente tiene endometritis crónica, va a estar movida la ventana de implantación. Sí, Entonces, sí, sí, primero sí. corriges la endometritis crónica. Perfecto. Pero ya no Sí. hago ninguna Sí, sí, prueba sí. de receptividad endometrial, la verdad es que Sí. no. Igual, si en lugar de hacer estas pruebas de receptividad endometrial, si la paciente no se embarazó en un ciclo sintético, es decir, hormonalmente preparado, en el ciclo siguiente modifico. Si la paciente ovula, le hago una transferencia en ciclo natural. O si es anovuladora, le doy inhibidores de la aromatasa, la hago ovular y luego la transfiero. Ok. Sí. Bueno. O sea, buscar la forma de, ¿no? de cambiar la mayor cantidad de variables posibles, pero Sí. pese a todo, sí es bien importante reconocer que el embrión es el factor más importante. Sí. O sea, la publicación del doctor Pirtea del 2021, donde ellos pues diagnostican que la verdadera falla de implantación es muy reducida, es Cuando 5% de la sí. población. O sea, al final que no sé. Ellos hablan de que hasta no transferir 3 embriones euploides, 5%. que únicamente el 5% va a quedarse sin embarazarse. Sin embarazarse. Entonces ahí está justificado hacer Espero no estudios, tener ¿no? pacientes de esas. Sí. O que tengas más embriones, cualquiera de Sí, las dos sí, correctas. Sí. Pero creo que es importante ser muy juiciosos y definir a qué paciente la vamos a empezar a estudiar, le vamos a hacer una histeroscopía o le vamos a hacer algún otro estudio. Pero la intervención que tiene más peso para mí es la histeroscopía. Oye, Sin duda. oye, ya para terminar, ya te hicimos la vez pasada la pregunta de la infertilidad del futuro en México. Yo te haría otra pregunta. Si pudiéramos ser magos y hacer un estudio que a ti te fascinaría para implantación, ¿qué pedirías? Así que dijeras que... Con unos, ¿cómo se llaman estos? Los blastos que son... Blastoides. Los blastoides. Algo que tú dijeras, yo creo, en tu experiencia, o sea, lo que has visto, hay algo que sí siempre a mí me ha gustado buscar algo y no existe actualmente algo o... Si yo tuviera todo el dinero y toda la No sé, ciencia. no sé, o a lo mejor seguimos, o sea, no sé, genes de receptividad, Yo creo que, genes de, ya, no sé, o sea, no sé qué se me ocurre. A mí me encantaría tener con una biopsia poder saber qué está pasando con el endometrio cuando el embrión se implanta. Entonces, el modelo con los blastoides, pero tener la forma realmente de medir Más qué está práctico, sucediendo, ¿no? Y ver, inclusive en un modelo 3D, si agregas algo, Como un pegamento. pongamos, no, como cortisona. Ah, claro. ¿no? O sea, darle cortisona. Oye, a ver, ¿qué pasa con... Como poderlo con los manobrear en el momento. pinópodos? Ver qué está pasando, Claro. se están elevando los pinópodos. Eso está O sea, bien. ver... Ajá. Si O sea, como en el pudiéramos momento, ¿no? intervenir De en el ya te lo momento, inyecté. Ajá, sí, sí. a ver qué está pasando con el endometrio, Ajá. si le agrego esto o le pongo o le Ahora quito. también he pensado, una selección más precisa de implantación o cuando colocamos el embrión ayudará. O sea, el, ¿Sabes qué? el Yo siempre hacer he querido- tan incierto, bueno, lo medimos. ¿Sabes yo que Ajá. durante años dije, Has querido. si pudiera, si fuera ingeniera médica, Ajá. crearía un catéter con una cámara. Ya existe. Ya sé. Para además de comentario. No Yo se dije, enojen. me ganaron la idea. O sea, creo que está increíble tener la oportunidad de ver cuando estás pasando tu catéter. Claro. Que por cierto, pasas ese catéter en el que- cervix y todo lo que te encuentras, Sí, moco y sí. critas, No. quistes de nabot. En la histeroscopía se ve todo eso que dices. ¿Todo ves. esto pasa el Entonces, catéter? la histeroscopía para eso de Pero sí, entrada el sirve, silencio, ¿no? porque no le voy a hacer ruido al embrión, ¿no? Exacto, pero imagínate, o sea, de verdad, ya quiero tener ese catéter Sí. porque al menos tener la certeza de que el embrión está llegando Sí. a la cavidad endometrial, que no te enfrentaste con claro. ninguna Sí, barrera. sí, es que puede ser Eso que está padrísimo. A lo mejor estamos viendo el problema de implantación, pero a lo mejor ocurre algo antes. No que sabes, nos hemos dado claro, cuenta. Sí. claro, cuántas ¿Qué veces puede el hacer embrión... eso? A ver, Sí. yo leí una vez un artículo en el que pudieron documentar como en el 20% de las pacientes que el embrión se quedaba No. en el moco cervical. No. Puede No, ser. terror, O sea, no terror. sabes, es que tú estás Sí. depositando y tienes todo controlado, pero Sí. como comenta Alex, Sí, ¿qué tal que sí? o sea, sé. no puedes saber, a veces tenemos transferencias muy difíciles también, Claro, ¿no? sí, Entonces sí, de sí. ahí, pues la histeroscopía, oye, te permite dilatar tu cervix, lavar el cervix, pero el tener la capacidad de confirmar que el Sí, embrión sí. se queda en la cavidad Sí, uterina también sí, puede ser sí. algo que Para tenga que no un escuche impacto. algún ingeniero que... Y no, ya existe, la Ya cámara está, ya está existe. la cámara.
pero en México. Que no, ya, y están por llegar. Ya Sí. están por llegar. Van a estar ahorita en mi curso de vicepresidente y en el Congreso. Entonces, Una promoción para el curso de para que se vicepresidente. inscriban al curso de vicepresidente. Sí. Si quieres promocionar tu curso de vicepresidente sí, de una por vez. supuesto. Bueno, no sé si el podcast se vaya a transmitir antes del curso. Seguramente. Sí, seguramente, va seguramente. a estar padrísimo, los esperamos. Va a ser el 22 y 23 de febrero del 2024 en el JW Marriott de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Va a estar increíble porque vamos a tener una sección para biólogos, para médicos. Vamos a traer a muchos profesores de fuera. Entonces, ojalá puedan acompañarnos. Vamos a tener un workshop de inteligencia artificial. Eso también Ah, es increíble. Lo También que es sí parte es del la futuro sistematización y toda esa Sí. parte. Entonces, los esperamos. Pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias por venir nuevamente, tomarte tiempo. ¿Ibas a decir algo? Sí, Para solo concluir. quiero decir una cosa. ¿Sabías que el embrioglue es el único de toda la lista de recomendaciones, de recomendaciones que salieron este sale que te dice que tiene evidencia? año. Sí lo vi. O sea, sí y lo te vi dice que- good quality evidence. Sí lo vi, pero no sé si Solo quería estamos decirte eso, o sea, regresando. porque te burlaste del embrioglue. No. A ver, yo tengo un trabajo Pues cuando hay fui que- residente. hay que implementarlo vean de que usamos forma embrioglue rutinaria. que comparamos, no salió estadística, pero a eso vamos Bueno, también. ya. Pero, ¿sabes qué? Es mucho cuestión de marketing porque Sí. embrioglue, pues, es medio de cultivo, ¿verdad? Sí, o sea, Sí, la Pero verdad le es pones que- un nombre catchy y bueno. Sí. O sea, Sí. hay que ver por qué en esa revisión que se hicieron solo fue te de las digo lo pocas que yo cosas leí. que funcionan. Está bien. Pues nuevamente muchas Oigan, mil gracias, gracias Marta. por la invitación. Pues nada, Gracias. esperamos que nuevamente nos puedas acompañar en otra ocasión. Con todo ¿no? gusto. Bueno. Aquí nos vemos. Y felicidades nuevamente a ustedes que lo hacen increíble. No, Gracias, Marta. Pues bueno, terminamos este episodio de podcast. Muchas gracias a todos.